Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto que tengo la información para ustedes. Pues Alonso Ancira está a un tras de quedar en libertad allá en España. Mientras tanto, se informa que el ex secretario de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, y esa información que ya se dio a conocer, sí, me refiero a Luis Videgaray Caso, que también fue su secretario de Gobernación. Fue cercanísimo a Peña Nieto, está involucrado hasta las cachas en el asunto Lozoya. Sin embargo, pues lo habrían respaldado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sí, donde da clases de inteligencia artificial. Él dice que cometió errores, pero tuvo mucha experiencia en el gobierno. ¿Cuánto billete se llevó? ¿A cuántos beneficios? Pero bueno, secundario. ¿Por qué? Porque no se ha ejercido ninguna acción penal en su contra. La Fiscalía General de la República parece que les tira el pitazo antes de generar una orden de aprehensión. Y lo digo porque sucedió con Tomás Cerón de Lucio, el llamado Chacal de Iguala. Y está la esposa de Javier Duarte, de César Duarte, perdón, haciendo negocios en Estados Unidos como si nada. Tiene órdenes de aprehensión. ¿Será que les están dando el pitazo desde acá, desde México? ¿Será que el fiscal general no se da cuenta? ¿Padecerá el síndrome de calderonismo? Es decir, no me enteré, no sé de nada. ¿Quién puede investigar al fiscal general de la República? Digo porque ya es el colmo. El asunto de Peña Nieto con Luis Videgaray está vinculado, junto con Osorio Chongue, están vinculados directamente al tema Emilio Lozoya. Está en México, eso se ha dicho, que firma pues bajo fianza. Está en libertad, no está preso, es testigo colaborador y sin embargo no hay ni una sola orden de aprehensión. ¿Qué pasa con el fiscal? ¿Qué sucede con este personaje tan ligado a Vicente Fox, a Felipe Calderón, al mismo PRI, con Peña Nieto? ¿Qué pasa con Gers Manero? ¿Qué pasa con este personaje que deja mucho que desear? ¿Y por qué no se le permite a Santiago Nieto, porque es parte actora, como representante de la sociedad, podría solicitar que se agilicen los trámites? Es parte de lo que puede hacer, pero sin embargo creo que hay mucho respeto a la autonomía, demasiado respeto. Cuando ya las cosas pasaron, el fiscal da la declaración y ya se supo y se dio a conocer. Aquí tengo el dato. Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, no es ex dueño, no es ex director, no, es el dueño y es socio de Carlos Salinas. Pues ya está por quedar en libertad. Un juez le dio un amparo sobre la orden de aprehensión que pesa en su contra. Seguramente la fiscalía va a interponer lo que ya sabemos, un recurso de apelación, que no es otra cosa que pues hacerse tontos, así de claro y de sencillo. Entonces, ¿cómo podemos los mexicanas y mexicanos estar de acuerdo con situaciones? Pues ya le tiraron el pitazo a Luis Videgaray Caso. Sí, ya se peló a Israel, donde está Tomás Cerón de Lucio. ¿Quién lo mandó? Enrique Peña Nieto. Sigue siendo su patrón. No se van a acabar el dinero en toda su vida, el dinero que se llevaron. Y no van a regresar lo que se llevaron, lamentablemente. En esta batahola de acciones antijusticia, que es lo que se pretende en la Cuarta Transformación, queda claro que uno de los grandes enemigos del gobierno de la Cuarta Transformación sería Alejandro Gers Manero. Se tiene que cuidar el debido proceso, se tienen que integrar los expedientes, y mientras eso pasa, las ratas corren, huyen, se van. En Israel no hay un tratado benévolo para la extradición. ¿Por qué cree que se fue Tomás Cerón allá? Otro de los consentidos y del asunto de Ayotzinapa. Uno de los primeros que llegaron a ese lugar y que hicieron todo este enjuague. Aquí tengo los datos, los dio el mismo fiscal, pero fíjese que ya cuando quisieron generar la orden de aprehensión en Canadá, ya se había ido a Israel. Y en Israel pues no se ha hecho efectiva la ficha roja, porque se dice que no hay un tratado de extradición que permita esas acciones. O sea que está amarrada de manos la fiscalía. ¿O será que se las amarra solo el fiscal? Juzgue usted. Yo creo que tiene mucho que explicar, si no a nosotros, de perdido a los senadores de la República. ¿O qué? Ricardo Monreal, mucha grilla con don Porfirio Muñoz Ledo, y acá en el trabajo, donde tiene que estar la vigilancia. ¿Qué pasa? Autonomía sí, pero impunidad no.
aunque sea el fiscal general de la República. ¿O hasta cuándo? ¿O qué? ¿La justicia al mejor postor? Eso parece. Ya se peló. Ahora el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, pues que no era culpable y que estaba un honorable profesor en Massachusetts, pues ya se peló a Israel. Y el fiscal da declaraciones. Y nosotros pues aguantamos vara, ¿qué hacemos? Pero le voy a dar la información, esto no puede quedarse así. Si se peló, hay responsables, tienen nombres y apellidos, y son dependencias del gobierno mexicano, aunque tengan autonomía. Va la información, le encargo suscríbase en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Vamos a esta información que pues, es lo que hay que volver. Ok. Hecho, vamos a la información, lo dije, vámonos, ahí está Luis Videgaray Caso, el ex secretario de Relaciones Exteriores, pues dice que pues, es absolutamente falso. Sobre el caso de que se fue a dejar el Instituto Tecnológico de Massachusetts y refugiarse en Israel. Esto dice Dolia Esteves. Ella es periodista. Sin embargo, el exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, ahí lo tiene, denunció al expresidente Peña Nieto, sí, pues es el caso Lozoya, de recibir sobornos de Odebrecht. Peña Nieto, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y sobornos, por autorizar sobornos. Ya lo había dado a conocer en una columna de El Chayotero del Universal, Salvador García Soto, que se iba, y Dolia Esteves dice que es absolutamente falso. Bueno, pues nos tendría que confirmar. ¿De qué manera? Pues hay que ver dónde se encuentra. El Instituto Tecnológico de Massachusetts le dio cobijo gracias a las buenas, a la entrega de beneficios a ese tipo de empresas en los Estados Unidos. Se mueven por intereses. Dicen que él es un gran, que este personaje, Luis Videgaray Caso, que es una persona de mucho prestigio, que por eso lo tienen ahí, pues al parecer ya está en Israel, aunque otras fuentes dicen que no, que todavía sigue aquí. El caso de estos medios de comunicación, permanecerá como director del Proyecto Mundial sobre Política de Inteligencia Artificial, que niegan que Videgaray deje el Instituto Tecnológico de Massachusetts para irse a Israel. Pues la verdad es que no les puede uno creer. Ahora, Alonso Ancira, y aquí le tengo el dato, ya le dieron un amparo. Dejaron sin efecto la orden de aprehensión contra Alonso Ancira por lavado de dinero, luego de haberlo detenido. El juez rechazó prohibir a AMLO hacer declaraciones sobre Alonso Ancira. Habrá pesquisas si dejan libre a Ancira, dijo el presidente AMLO. Pues casi lo dejan libre, presidente. AMLO aplaude que hayan suspendido al secretario que dio amparo a Ancira. Y a este magistrado que le dio el amparo, ¿qué? ¿No lo van a correr? Pues por eso estamos como estamos. Es decir, esta telenovela de Alonso Ancira la conocemos. El llamado fiscal general de la República en su momento declaró esto de Tomás Herón. De esa manera, el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada verdad histórica. Bueno, ese es el tema de Tomás Herón. Este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que
después fue presidente y su secretario de Hacienda, son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para la reforma, para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. También existe otra parte que habla de etileno 21, que eso fue durante la administración anterior, y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves. En todos estos casos, los sistemas que él señala que se usaron fue que estas dos personas a las que ya he hecho referencia le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores que son semejantes los nombres de los anteriores, a un secretario de finanzas de un partido político, y todo esto después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos en la reforma, a la reforma electoral. Bueno, ahí tiene usted declaraciones. Esta fue el 11 de agosto. Han transcurrido casi 2 meses de esa declaración en rueda de prensa que dio a conocer los nombres, las cantidades donde estaba involucrado Emilio Lozoya. Está involucrado Emilio Lozoya. Sin embargo, hasta el día de hoy, estamos a 10 de octubre, casi a 2 meses de esas declaraciones, y ya le dieron un amparo a Alonso Ancira. Luis Videgaray Caso, aunque dice Dolly Stebbs, debe ser en otros medios, que no se ha ido de Massachusetts, pero dicen que cuando el río suena, algo lleva, y debe ser un pitazo. Épale, no me chutes. ¿Qué es lo que pasa con el fiscal? ¿Sería que le dieron el pitazo a Luis Videgaray Caso? ¿Será que está muy informado de primera mano Enrique Peña Nieto? ¿Será que nadie va a acabar por pagar lo que se debe, o tendremos que esperar la consulta ciudadana? ¿O tendríamos que hacer una consulta para sacar al fiscal? Es el colmo, porque para eso están los senadores, para eso se les paga. No solamente para las reformas a las leyes, también para la vigilancia estrecha de quienes procuran justicia. Recordemos que hay una soberanía legislativa. Diputados y senadores, lejos de la grilla, tienen que vigilar a este tipo de organismos autónomos como es la Fiscalía. El presidente lo dijo en su conferencia de prensa el viernes. Santiago Nieto tiene limitantes para dar a conocer las investigaciones que ha realizado, que son muchas, pero el que no acaba de dar el ancho, no acaba de dar el kilo, se llama Alejandro Gertz Manero. Parece que les avisa antes de hacer las cosas. Parece que todo lo que ha hecho, porque ya Rosario Robles también promueve otro amparo, Juan Collado promueve otro amparo. ¿Quiere acabar con todos ellos libres? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la justicia que procura Alejandro Gertz Manero? ¿Por qué les avisan de la misma Fiscalía? Son documentos reservados. Nadie tiene acceso a esos documentos de la Fiscalía. Nadie. Si no es el fiscal y sus colaboradores más cercanos. Creo que amerita una investigación. Creo que amerita una indagatoria por parte de autoridades que observen el cumplimiento de la ley.
Se supone que él, Alejandro Gertz Manero, es el responsable de procurar justicia en el país, de garantizarnos a mexicanas y mexicanos que hay justicia en el país. Y con esto, ¿qué pasa? Pues ya se fue. Sabemos que vive con lujos, con muchas comodidades, que tiene hasta escoltas. Bueno, nos ha de pagar de su bolsa, no creo que le salgan del gobierno. Enrique Peña Nieto en España, Tomás Herón de Lucio en Israel, libre como el viento. Y ya dicen que no, pero pues, ¿cómo no? O sea, no se van a ir a un lugar donde los puedan traer, se va a ir a Israel. El tratado de extradición no es bueno con ese país. Por eso van allá. Y la orden tuvo que venir de Peña Nieto, aunque está solotón, allá en España, rodeado de lujos, de mucho poder. Hasta su tío Salinas se le alejó. Pero ¿por qué? ¿Por qué la Fiscalía General de la República tarda tanto? Tiene las declaraciones, tiene los documentos, tiene las pruebas. ¿Hasta cuándo, fiscal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver un poco de justicia en este país? Se le encomendó una tarea muy delicada: procurar la justicia, ser garante de la justicia en nuestro país. Y como procurador o como fiscal, la fiscalía no es otra cosa que un revisor para que se entregue justicia pronta y expedita a los mexicanos. Está fallando, ha fallado. ¿Por qué no lo remueven? Hay compromiso de alguien, de los senadores, del PRIAN-MC. ¿Será que los senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano sostienen a Alejandro Gertz Manero? ¿Será que es amigo del propio Ricardo Monreal y lo trata pues con pétalos de rosa? ¿Y los mexicanos cuándo, senador? ¿Cuándo vamos a ver justicia? Ya van 2 meses, ¿eh? Mañana se cumplen de estas declaraciones, pero llegó el día 9. Es decir, ya pasaron 2 meses, más de 2 meses. Y cuando se va a ejercer una acción, en este caso una acción penal, pues les avisan y se van. Y luego pues ya no podemos hacer nada. ¿No le parece raro? A mí sí. Y creo que nos sale a deber este fiscal Alejandro Gertz Manero. Aunque le dicen Gertz Florero. Creo que por eso. Amigas, amigos, informadas, informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.